¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Cuida tu Salud Mental. El día de hoy nos acompaña la doctora Georgina Herrera Martínez. Ella es la encargada del área de calidad y nos va a platicar del tema tan importante que se titula Demos voz a las y los pacientes en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente 2023. Y este tema, ¿por qué resulta relevante? Bueno, porque nosotros, los que prestamos servicios de salud, los que nos dedicamos a esta linda vocación de acompañar a las personas durante los procesos de enfermedad, durante los procesos de salud, nos encargamos de capacitarnos, de adquirir herramientas y conocimientos que nos permitan hacer mejor nuestra labor profesional. Como una pequeña anécdota cultural, cuando un grupo de estudiantes de antropología se acercaron a una facultad y reconocida profesora para preguntarle cómo es que la civilización se empieza a acuñar, cuáles son las primeras muestras o los primeros indicios de nosotros como grupos humanos estar en conjunto trabajando, procurando nuestro cuidado. Y la respuesta de la maestra sorprendió a los alumnos porque ellos consideraban que iba a hablarles de, no sé, las primeras escrituras o los primeros moldes o vasijas como herramientas técnicas que nos hacían formar parte de un grupo, pero su respuesta fue que una de las primeras señales fue un fémur, es decir, el hueso de un fémur consolidado, es decir, donde hubo un cuidado, donde hubo un acompañamiento. Para esta antropóloga fue la punta de flecha para hablar de que nosotros como seres humanos es a partir del cuidado donde nos hemos ido consolidando como cultura, como civilización o como sociedad. Entonces hablar de la seguridad o hablar de aquellos que sufren y que nosotros estamos dedicados a cuidar, pues es de vital importancia. Entonces, bienvenida doctora, es usted experta en el tema y primero pues nos gustaría saber por qué es importante hablar hoy en día de la seguridad del paciente y cómo es que surge este concepto. Gracias, doctora Eri, y gracias por permitirme estar en este foro precisamente para darle ese impulso que se requiere a la seguridad del paciente. Como personal de salud, a veces solamente vemos la enfermedad del paciente y no vemos más allá. Entonces, estos temas en los últimos años han tenido muchísimo auge. Ya tiene algunos años para acá que hay más iniciativas a nivel nacional e internacional que nos permiten seguir cuidando y velar por la seguridad como tal del paciente. ¿Por qué es importante? Porque primero que nada tenemos que entender cuál es el concepto de seguridad del paciente. Ese concepto de seguridad del paciente manejado en el ámbito de la salud tiene que ver con evitar o disminuir el riesgo de que al paciente se le generen daños innecesarios debido a su proceso de atención. Sabemos que a veces por una historia natural de la enfermedad un paciente puede tener complicaciones y eso es normal porque así se va desenvolviendo la patología. Pero no es aceptable que porque se le haya administrado mal un medicamento, porque no haya tenido los cuidados necesarios, se me haya caído, que lo haya operado de alguna extremidad equivocada. Eso es lo que abarca ese concepto de seguridad del paciente, esos daños que no son propiamente de la historia natural de la enfermedad, pero que tienen que ver con el proceso de atención. Y muchas veces esos daños que se ocasionan o que suceden en el paciente no están relacionados tampoco con un tema de malicia del personal de salud. Muchas veces tiene que ver con un tema de cansancio, tiene que ver con un tema de procesos mal definidos, tiene que ver con un tema incluso de cómo está conformado el sistema de salud. Y es precisamente ahí donde la parte de calidad en atención y seguridad del paciente entra para hacer ese diagnóstico y ver qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar esos procesos de atención para que nuestros pacientes estén atendidos de la mejor manera. Muy bien. De ahí la importancia. Es como entonces hacer mejor nuestro trabajo con el mínimo riesgo posible. Exacto. Sabiendo que como seres humanos y como prestadores de servicios, nuestra intención de primera mano siempre es hacer el bien, pero que por alguna razón muy variada, desde, como mencionaba la doctora, organización, cansancio o pequeñas fallas, repercute en algo tan valioso como es la salud, la integridad o la vida del paciente. Entonces, hablar de seguridad
no tiene que ver con una postura ni defensiva ni de ataque, sino al contrario, cómo podemos mejorar nuestras habilidades una vez teniendo enfrente a esta persona que necesita de nuestros servicios o de nuestra competencia médica. Y si me permites agregar algo más a esa definición, doctora, es pues como seres humanos somos falibles y podemos cometer errores. Entonces también entender que pueden suceder errores humanos, pero que tenemos que aprender de ese error y para evitar que eso se vuelva a replicar. Entonces eso también forma parte de esa filosofía de seguridad del paciente, que nosotros podamos aprender de los errores y que esos patrones no se repliquen constantemente en otros pacientes o en otros procesos de atención. Muchas veces tratamos de ocultar el error y no decirle al paciente o no decir entre compañeros, metí la pata, me equivoqué, pasó esto, pasó el otro, y eso no nos permite desarrollar esas competencias para poder aprender. Entonces esto es tratar de romper paradigmas y que podamos sacar a la luz esos errores, sabiendo que la persona no es la culpable, que vamos a ver el proceso, que vamos a ver el sistema y que con eso vamos a crecer y vamos a mejorar. Bien, entonces primer punto clave es: fallar puede ser posible, pero la opción no es guardar silencio, y hablar de cultura de seguridad es justo, sin buscar culpables o sin buscar sentencias, es cómo mejorar nuestro trabajo. Entonces esto se me viene a la mente con la siguiente pregunta: si no hubiera esta cultura de seguridad, ¿qué escenarios podrían ocurrir? Si no hubiera esta cultura de seguridad, podrían suceder diferentes escenarios que ya hemos visto en las noticias y que hace algunos años eran muchísimo más comunes. Por ejemplo, bebés que son intercambiados al momento de nacer porque no fueron correctamente identificados. Pacientes que se les aplicó un medicamento que no les correspondía y eso les generó una secuela temporal, o fueron sometidos a un procedimiento, no sé, tenían que operarlos de la vesícula y les terminaron quitando el apéndice y se vuelven daños permanentes. Pueden ser temporales o incluso pueden ser permanentes o tan graves como la muerte de un paciente porque lo tenía en hospitalización por una cirugía menor, terminó infectándose la herida. Ese paciente termina en terapia intensiva, termina con una sepsis y no hay recursos para atenderlo y termina falleciendo. Entonces, esos escenarios son los que podemos tener. Hoy en día ya hay muchos hospitales a nivel nacional, tanto públicos como privados, que están aprendiendo precisamente de estos errores, que están aprendiendo precisamente de estas fallas para tratar de no replicar esos escenarios que antes, hace algunos años, eran más comunes y los podíamos ver como notas rojas en los periódicos o en las noticias, pero que hoy ya siguen sucediendo, pero son los menos. Entonces, el impulsar que los hospitales, que los sistemas de salud aprendan de esos errores van a hacer que se disminuyan. Bien, entonces es generar cultura y con ello surge la pregunta: ¿y por qué existe un Día Mundial de la Seguridad del Paciente? ¿Cómo surge un poquito esta historia? ¿Cómo se crea esta situación? Hablar ahora de seguridad del paciente nos podemos remontar tan atrás como quisiera, ¿no? Podemos hablar incluso desde el periodo mesopotámico con el Código de Hammurabi, por ejemplo, ¿no? Que era un documento que tenía varias leyes que regían la cultura, pero hay una ley en ese código que destaca, que seguramente la han escuchado mucho, que se llama la ley del talión. Esa ley del talión decía, hoy la conocemos coloquialmente como ojo por ojo, diente por diente, pero en realidad lo que decía es que si un médico ocasionaba algún daño a algún paciente por causa de su intervención, al médico se le cortaban las manos. Eso se escucha ahorita muy punitivo, pero bueno, son bases donde ya hay documentos y ya hay evidencia de que desde aquellos entonces se vigilaba la práctica del médico. No está correcto que se le corten las manos, sin embargo ya es un tema donde se vigila la práctica del médico. Nos avanzamos más en la historia y entramos a la época griega, romana, donde destaca Hipócrates, por ejemplo, que es el padre de la medicina. Hipócrates hacía mucho hincapié en el cuidado per se del paciente, en vigilar que las atenciones que el médico le daba al paciente fueran las adecuadas, y de hecho, pues los que somos médicos conocemos el juramento hipocrático y la máxima de Hipócrates, que es primero no hacer daño. Entonces, siempre velar porque los pacientes no sufran daños al momento de la atención. Seguimos avanzando en la historia
Hay un periodo, de hecho en general de la humanidad, que es el renacentismo, donde todavía hay un periodo de oscurantismo, no hay mucho crecimiento, pero llegamos a la revolución industrial y encontramos personajes como Florencia Nightingale, que es de las principales modelos que tienen en enfermería para tratar pacientes, y ella ya decía o sentaba las bases de decir, si yo cuido la herida de mis pacientes, que no se me infecte, si me lavo las manos, ella documentó e hizo ver que esos pacientes reducía el riesgo de mortalidad y reducía el riesgo de infecciones el tener esos cuidados. Y ahí se empiezan, indirectamente, ellos sin saberlo empiezan a sentar esas bases de seguridad del paciente. Ya para el siglo XX esto empieza a tomar más auge, y en el siglo XX tenemos actores como el Dr. Coleman. El Dr. Coleman fue un cirujano de hombro en Estados Unidos. Sin embargo, su corriente o su inclinación fue el velar por los resultados también de los pacientes, y se hizo de un grupo de médicos que pensaban igual que él, donde empezaron a ver temas de indicadores, compartir experiencias, sacaron un primer documento que son de los primeros documentos de auditoría médica a nivel de Estados Unidos, que es donde empieza a surgir esto. Y ellos empiezan a sentar las bases de lo que hoy se conoce como la Joint Commission International, que para conocimiento de quienes nos están escuchando, la Joint Commission es el órgano acreditador más importante que hay ahorita a nivel internacional, que vela por que las prácticas que se realizan en las instituciones de salud sean seguras para nuestros pacientes. En ese mismo siglo XX tenemos más aportes. Por ejemplo, tenemos en 1999 la publicación del libro de Errores Humano, donde precisamente hablan sobre los errores que suceden dentro de las instituciones de salud en Estados Unidos. Hacen hincapié que son errores humanos que no tienen nada que ver con la competencia, preparación o malicia del personal de salud, y eso hace que la Organización Mundial de la Salud voltee a ver qué está pasando, porque las conclusiones de ese libro sacudieron mucho al gremio médico, y de ahí empiezan a surgir publicaciones y empiezan a surgir iniciativas, y entonces hoy por hoy conocemos a las metas internacionales de seguridad del paciente, que si quieren después en otro espacio podemos profundizar en ellas, pero esas acciones, esas metas internacionales de seguridad del paciente son acciones que precisamente permiten que la práctica del personal de salud sea más segura, porque te ponen barreras en puntos cruciales y específicos del momento de atención, tan sencillas como pregúntale el nombre completo a tu paciente, su fecha de nacimiento, para que no lo confundas, o tan sencillo como levántale los barandales a la cama para que no se te caiga. Entonces, ese tipo de barreras empiezan a tener auge a nivel internacional, se vuelve un referente. Conforme van pasando los años, se empieza a tener mayor sensibilidad al tema de seguridad del paciente, tanto que la OMS en una de sus asambleas, la número 72 en el 2019, decide poner como prioridad primordial a la seguridad del paciente como parte de las estrategias de atención a la salud. Y es precisamente en esta asamblea del 2019 donde para darle esa importancia y para darle ese empuje al concepto de seguridad del paciente, aprueban establecer un día específico al año para conmemorar esto y que se realicen acciones y se sensibilice a la población y al personal de salud en general para la seguridad del paciente. El día que se destinó es el 17 de septiembre. Y a partir del 17 de septiembre del 2019, cada año se han ido lanzando diferentes objetivos para enfocar las campañas de sensibilización a la seguridad del paciente. En el 2019 fue como la parte general de, pues vamos a darle voz, vamos a alzar la voz por la seguridad del paciente. En el 2020 coincide con el tema de la pandemia, entonces el eslogan o el lema de la campaña tenía que ver con la seguridad del personal de salud. En el 2021 tenía que ver con la atención de parto seguro, el parto con lineamientos que permitieran que tanto la mamá como el hijo tuvieran una adecuada atención. El año pasado el enfoque de la campaña de seguridad del paciente tuvo que ver con medicación segura,
Y bueno, este año, en el 2023, el eslogan o el enfoque de la campaña es "Demos voz a los pacientes para una adecuada atención en sus procesos de atención". Entonces está interesante porque al ser esto un movimiento mundial dictado y dirigido por el organismo tan importante, ¿no?, que es la OMS, se pretende dar un lugar, una voz para cada uno de los actores que estamos involucrados en ese proceso. Entonces, a lo que vamos ahorita recapitulando, se lanza a nivel general como esta necesidad de hacer visible la seguridad del paciente. Después es cómo incorporamos a los médicos, cómo los hacemos partícipes, porque finalmente son los que están frente a la atención. Pero entonces en este año se involucra al principal receptor del beneficio, es decir, al paciente, cómo hacerlos parte de este movimiento que involucra su propia seguridad. Entonces yo lo vería como algo muy integral, algo en donde todos podemos participar, porque pues en algún punto de nuestras vidas, en todo este proceso de la salud e enfermedad, vamos a ser usuarios de un sistema de salud. Entonces, hablar de seguridad del paciente, ¿se aplica en la comunidad o es únicamente del ámbito hospitalario? No, se aplica a la comunidad, y de hecho precisamente por eso el lema de este año es darle voz a los pacientes para que sean partícipes en su atención. Anteriormente la atención sí era muy cerrada a lo que el médico decía, ¿no? Y lo que el médico dictaba ya era ley, ¿no? Y no se debatía. Hoy, pues también con los medios de comunicación, con el internet al alcance de un teléfono, pues el paciente se vuelve más informado. Entonces, también tiene que aprender el paciente a discernir entre la información que está recibiendo de un teléfono celular, que sea una información fidedigna, que no sea una información que solamente lo confunda más. Entonces, esa información que yo estoy recibiendo de internet, de redes sociales, que tengo al alcance de una computadora, de un teléfono, tengo que acercarme con el experto, que en este caso es mi médico, para saldar esas dudas que me pueden llegar a generar, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado pacientes que llegan y dicen, es que doctor, tengo cáncer porque leí en tal página que tengo esta bolita y entonces ya quiere decir que tengo cáncer. Entonces, esas dudas son las que se tiene que acercar el paciente con el médico, debatirlo, incluirlo dentro de su proceso de atención. De hecho, en esta semana acabo de estar en una plática donde mencionaban cuáles son los impactos que tiene el que involucres al paciente en su proceso de atención, también tú como médico que lo involucres. Y entonces nos hablaban de que tienes impactos fisiológicos porque cuando tú estableces ese canal de comunicación abierto y generas esa empatía con el paciente, permites que tenga adherencia terapéutica y entonces el medicamento, el procedimiento, la intervención, tienes mayor probabilidad de éxito. Hablaban sobre también el beneficio que tienes como personal de salud al momento de involucrar al paciente, porque cuando tienes ese canal de comunicación abierto, reduces el estrés en el médico, reduces también la carga de estrés que puede llegar a tener, reduces el burnout, y el paciente también tiene mayor comunicación contigo y puedes tener mayor empatía. Y de hecho en la página de la OMS se pueden encontrar esas estadísticas que nos mencionan cómo es que al momento que involucras al paciente en su cuidado y lo haces partícipe de que forme parte de sus planes de tratamiento, que le permites resolver las dudas de sus medicamentos, que le permites resolver las dudas de sus intervenciones, haces que tu intervención sea más efectiva que si solamente lo dejas en un canal cerrado. Y eso está muy interesante porque entonces el médico o el prestador de servicios hace mejor su trabajo, él o la paciente se involucra de manera proactiva y es un ganar-ganar. Se recupera la salud o se evitan estos riesgos innecesarios y los profesionistas logramos nuestro objetivo o culminamos nuestro propósito, que es procurar la salud. Y hablando de salud, justo en nuestro programa, que es Cuida tu Salud Mental, doctora Georgina, ¿cómo podemos entonces hacer compatible o compaginable, ¿no?, el hablar de seguridad del paciente con temas de salud mental? Fíjate que, doctora, eso es súper importante porque el área de salud mental está teniendo un camino todavía que está arando para poder hablar de seguridad del paciente. Hay muchos avances en seguridad del paciente relacionados a la medicina en general, pero hablar de salud mental, incluso en la población en general, sigue siendo un tabú. Entonces,
el involucrar al paciente en su proceso de atención, sobre todo hablando de pacientes de salud mental, hemos visto en estas últimas intervenciones que hemos tenido como parte de esta reestructuración de los servicios de atención mental, es impresionante, y les puedo poner un ejemplo que tuvimos de manera satisfactoria y que indirectamente sucedió después de un proyecto que estábamos teniendo. Nos comentaban las enfermeras de algún centro de atención ambulatorio que durante su proyecto que estamos teniendo para mejorar su proceso de atención de enfermería, han logrado, con ese canal de comunicación abierto, han logrado mejorar la adherencia terapéutica de los pacientes, porque a veces la consulta del médico está saturada, y entonces el paciente A dice, sale de consulta, le dan su tratamiento y el médico le dice te veo en 3 meses, pero el paciente tiene dudas sobre su tratamiento y no puede acceder al médico para resolver sus dudas porque tiene la agenda saturada, y entonces no se toma el medicamento hasta dentro de 3 meses. Entonces ahí hay un lapso muy importante en la falta de adherencia terapéutica, y eso pues obviamente repercute en su tratamiento y repercute en su seguridad, porque pues tenemos atraso en la atención y todo eso. Las enfermeras con estas intervenciones indirectamente pues se dieron cuenta que al momento de mandar llamar al paciente para hacer ellas sus intervenciones, podían incidir inclusive en fomentar esa adherencia terapéutica. Entonces ellas están siendo partícipes de esa seguridad, de mejorar la seguridad en los medicamentos, al momento de tratar de resolver las dudas al paciente para su adherencia, y no se esperan los 3 meses. El hecho de que nuestros pacientes que están hospitalizados en estos hospitales psiquiátricos puedan ser correctamente identificados, puedan tener las medidas estructurales de seguridad para evitar que se hagan daño o que tengan autolesiones, el hecho de que se tengan las barreras de seguridad para que el personal que tiene que hacer contención en caso de que alguno tenga alguna crisis y necesite alguna intervención, eso habla de seguridad del paciente, y tenemos que empezar a fomentarlo y a quitarnos esos tabús, porque al final son pacientes que tienen particularidades, sí, pero son pacientes que también requieren barreras de seguridad, que requieren nuestro mejor empeño para darles una adecuada calidad de la atención, y que podemos ayudarlos a que sus procesos, incluso sus procesos de seguimiento, de tratamiento, sean menores si logramos fomentar esos canales de comunicación. Bien, ha sido muy importante lo que nos comparte la doctora Georgina, y para dar fluidez a este programa tan interesante, ya en la audiencia nos están haciendo preguntas, doctora. Muchísimas gracias por la participación que están teniendo. Y bueno, pregunta Reinalde, ¿cómo implementar la seguridad del paciente en una comunidad rural? Es muy importante y agradecemos la pregunta de Reina, porque si la Organización Mundial de la Salud quiere involucrarnos a todos, me imagino también a todos los escenarios, y eso por supuesto que incluye algo tan importante en México como es el sector rural. Entonces, ¿qué nos podría compartir, doctora? Para poder hacer una implementación de seguridad del paciente, en este caso la pregunta es específica para comunidad rural, me imagino que es un centro ambulatorio. Hay que empezar por las bases. O sea, primero tenemos que tener personal capacitado, al menos en los conceptos básicos de seguridad del paciente, ¿no? ¿Qué es una gestión de riesgos? ¿Qué son las metas internacionales? ¿Qué son las buenas prácticas? ¿Cómo se trabaja en procesos? Entonces, lo más fácil y lo más sencillo es empezar por las bases, que son las metas internacionales de seguridad del paciente. O sea, el que yo pueda garantizar que mi paciente está correctamente identificado, que puedo tener una adecuada comunicación con mi compañero de trabajo, que puedo tener un adecuado control con los medicamentos que le estoy prescribiendo o que le estoy otorgando, que le pueda tener una adecuada barrera de seguridad al momento de que le haga yo alguna intervención, ¿no? A lo mejor en la comunidad rural no le hago cirugías, pero le puedo colocar una sonda o le hago una extracción dental. Entonces, que pueda garantizar que le voy a quitar la muela adecuada y no le voy a quitar la muela que no le corresponde. Hablar de prevención y control de infecciones, todo ese fomento, esa educación para hacer higiene de manos, para garantizar la calidad del agua, para tener los insumos necesarios para hacer esa higiene de manos, poner barreras que me permitan que mi paciente no se me vaya a caer durante su estancia en el centro de salud. Empezar por eso mínimo indispensable.
ya esos pequeños pasos nos dan ese camino hacia la seguridad del paciente. Y que resulta curioso porque parece que en ocasiones se puede omitir algo tan básico, ¿no? Como el saber a quién le estoy recetando, si es el paciente correcto, el medicamento correcto. Entonces, a partir de ahí se puede hacer esta revisión documental para tener el conocimiento mínimo necesario. Y bueno, Alfredo nos pregunta, en términos de interculturalidad, ¿cómo se pueden hacer estas adecuaciones? ¿Qué herramientas se pueden utilizar para generar esto de dar voz a las y los pacientes y con ello lograr entonces un mejor apego o una mejor adherencia al tratamiento y confianza del tratamiento? Podemos empezar desde la educación, lo más básico que es la educación al paciente y estar seguros que no tiene duda y fomentarle la confianza al paciente a que me pregunte si tiene dudas. De hecho, dentro de las campañas que hemos estado haciendo ahora en los servicios de atención mental, donde hemos lanzado la campaña de seguridad del paciente de este año, les hemos insistido mucho que a los pacientes se les diga, pregúntale a tu médico, no le tengas miedo al médico a preguntar, y si él no te pregunta, tú cerciórate que le está quedando claro. A veces como médicos estamos tan apurados para dar la consulta o tenemos los tiempos tan medidos porque tenemos la agenda tan saturada que es de ya le doy a la receta y tiene dudas, no, bueno, y no me cercioro, ¿no? de que no, realmente no tenga dudas. El tomarnos el tiempo de realmente escuchar al paciente sobre qué tiene que decir y si me dice que no tiene dudas, entonces ser insistentes de que me diga seguro o buscar algún otro canal de comunicación para que realmente nos pueda externar esas dudas, puede ser un inicio para tener esa comunicación. Sin embargo, también hay otras herramientas, tenemos cuestionarios en los cuales se hace una exploración de la calidad de los servicios de atención. La Agencia de Calidad de Estados Unidos, AHRQ, tiene un cuestionario de experiencia de paciente donde ellos pueden calificar cuál es su calidad de la atención percibida que están teniendo al momento de recibir su tratamiento, y habla sobre medicación, habla sobre el trato del médico, habla sobre el trato del administrativo. Es una encuesta que es muy, muy global, que nos permite dar un diagnóstico general de cómo está viviendo la experiencia el paciente, ¿no? Y eso me puede dar a mí también ese diagnóstico para ver en qué estoy fallando, para poder orientar mis esfuerzos para poder atender a los pacientes. Bien, pues muy extensa y muy puntual su respuesta, doctora. Hay que enfatizar entonces que hablar de la seguridad del paciente no solo involucra al médico, involucra a cualquier personal que está cerca para prestar un apoyo o un servicio a quien lo requiere o quien lo demanda. Entonces, todos estamos participando, incluyendo la familia, incluyendo el propio paciente. Con esto entonces pues le damos las gracias a la doctora, se nos pasó muy rápido el programa del día de hoy, muy vasto el conocimiento, muy práctico, y agradecemos también a la audiencia que se conectó el día de hoy para externar sus dudas. Gracias por su participación y pues con esto solamente les recordamos que cualquier duda o cualquier fuente de apoyo que ustedes requieran, existe la línea de la vida. No se les olvide, 800-911-2000 para que tengan una herramienta de primera mano. Pues doctora Georgina, muchísimas gracias por su experiencia y por compartirnos su conocimiento y pues hasta la próxima. Gracias, doctora. ¿Te gustan los videojuegos pero te cuesta soltarlos? Jugar algunas partidas ayuda a mejorar tu atención y a ejercitar tu memoria. Pero también es importante hacer una pausa. Fuera de la pantalla hay mucho por hacer. Realizar actividades físicas, convivir con amistades y familiares o desarrollar tu vida escolar o profesional te ayudará a adictivas. No dejes que la consola se convierta en el villano de tu historia. Si necesitas ayuda, toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por NADIC. Gobierno de México.